Muchas gracias a todos y a todas por estos 2 minutos de silencio. Déjenme habilitar el micrófono de Alfredo. Ahí, déjame anclarte. Déjame buscar. Ahí tengo a José Luis. Dame un segundito. José Luis, ¿puedes hablar? Sí, ¿me escucha? Hola, Rodolfo. Perfecto. Sí, déjame anclarte para la imagen de YouTube. Perfecto. Ya están ustedes dos. Y ahora. Excelente, ahí los tengo los tres. A ver, vuelvo a repetir porque se ha integrado harta gente, somos más de 200 personas. Además, se está transmitiendo en YouTube de forma directa. A mí me complace mucho tener a un amigo que, aunque nos hemos conocido hace poco, la intensidad del vínculo y la honestidad con que hemos podido intercambiar en distintas oportunidades ha sido increíble. Así que le doy la bienvenida a Alfredo Colovati, conocido para todos ustedes, gran constelador, y podría enumerar una serie de otras características que son incluso para mí más importantes que esas. Y quisiera también hacer una mención muy especial por José Luis, de Pulso 1111, que me ha invitado en diversas oportunidades a esa plataforma. Primera vez que lo tenemos en el Todos Somos Uno y me complace que sea una ocasión tan especial como la de hoy día, porque vamos a estar hablando de un proyecto cuya génesis vamos a estar explicando, pero que en términos muy sencillos supone un intento, un esfuerzo, pero por sobre todas las cosas una invitación a que cada uno de quienes están aquí hoy día presentes eh, y aquellos a quienes logremos llegar, no nosotros, todos, podamos hacer un movimiento a nivel global en toda la Tierra de meditación continua el 12 de enero a las 12 horas de la hora local en donde cada persona se encuentre. El objetivo de esto es estar 30 minutos en silencio en ese horario, meditando de forma tal que a medida que va cambiando el uso horario, esto vaya como una verdadera ola cubriendo en un acto de meditación continuo la totalidad de la Tierra, en algo que creemos que es sumamente relevante para intentar generar la masa crítica que se requiere para el cambio que requiere la Tierra, los seres humanos. Y además es una invitación que es lo que más me gusta, que no tiene propietario, no tiene dominio, sino que es una invitación abierta a que cada uno tome un rol, no activo, activísimo en generar esto, en transmitir, en convencer, en explicar, en traducir esta invitación a distintos idiomas, en conectar a gente que podamos conocer en otros países y realmente hacer un movimiento del cual nos podamos sentir todos parte eh, profundamente y ver los efectos que esto produce, que sin duda van a ser muy significativos. Dicho eso, me gustaría darle la palabra a Alfredo eh, para que salude, después a José Luis para que también pueda saludar. Hay mucha gente que son seguidores de ambos. Eh, los invito a todos a disfrutar este momento. Como les dije, no hay estructura, va a ser una conversación fluida como si estuviéramos en el living de una casa muy grande, porque somos muchos, todos juntos. Y luego me gustaría que Alfredo pudiera explicar un poco la génesis de este verdadero proyecto, pero que más que proyecto es una invitación a ser partícipe activamente de esto. Alfredo, José Luis, muy buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal, Rodolfo? Hola, José Luis, hola a todos, buenas noches.
Eh, Me siento muy contento que partamos compartiendo esto en tu casa, Rodolfo, ¿no? En la casa de Todos Somos Uno, y que tiene un nombre muy significativo para a lo que estamos invitando, ¿no? Eh, y también agradezco que se haya ido construyendo casi sin darnos cuenta una amistad contigo, una amistad con José Luis, y que ha sido previo al estallido de esta locura, ¿eh? Mm, Porque en realidad si no hubiera sido por el soporte amistoso y darme cuenta de que tengo amigos más locos que yo, no sé cómo lo hubiéramos podido elaborar, ¿no? Pero es diferente hacerlo juntos que alguien que se tome una bandera por sí solo, ¿no? Es, y además es que están las tres experiencias absolutamente entrelazadas, casi sin habernos dado cuenta previamente, ¿no? Y bueno, eh, contar un poquito de esto, tengo que hacer un poquito de historia para que se entienda, porque eh, ha sido como la construcción de un libreto de fragmentos que yo no entendía. ¿Eh? Y me he sentido últimamente como en el final de una película, en los últimos 5 minutos, cuando todo empieza a cobrar sentido, todos los pedazos que antes no se entendían para dónde iba, y de repente se ve un libreto que estructura todo. Y entonces es una sensación tan impresionante. Eh, yo en este darme cuenta he visto como los elementos casi centrales de mi vida han estado hilados con con esta invitación, ¿eh? Eh, y, y bueno, todos tenemos recorridos personales que van construyendo un sentido propio, pero cuando por primera vez se me empezó a construir un sentido colectivo, fue hace 30 años y, y que tiene que ver con un año nuevo en que tuve un sueño extraordinario, en que eh, había un arcángel que se estaba construyendo, inmenso, y yo era como parte de un dedito del arcángel, ¿no? Y ahí entendía que éramos todos nosotros, ese ser que se estaba construyendo. Y entonces fue impresionante despertar de ese sueño. Y además que fue increíble después cuando lo compartí con ustedes, darme cuenta que además José Luis tenía exactamente la misma experiencia. Entonces son esas cosas sorprendentes, ¿no? Que después José Luis la contará, ¿no? Eh, y entonces, pero lo que me llamó la atención era ¿por qué en Año Nuevo? Y porque se me producían generalmente sueños relevantes en el año nuevo. Y de repente me di cuenta que lo que sucedía en el año nuevo era que mucha gente estaba enfocada en algo en común. Es como darse cuenta que cuando muchas personas se enfocan en algo, es como si se produjera una sinergia, una energía del conjunto que independiente del propósito, amplifica, produce algo, ¿no? Y es como una energía flotante que abre algo. Después me encontré con una investigación que hubo en Berkeley, que hicieron unas investigaciones uno, con estados colectivos, en que tenían unos computadores en que emitían números random, aleatorios. Y entonces descubrieron que cuando sucedían eventos colectivos, los números dejaban de emitirse aleatoriamente, sino se empezaban a construir patrones de orden. Y eso, por ejemplo, lo encontraron incluso con algo tan tremendo, con un boxeador en Estados Unidos, que era muy famoso, campeón mundial. Parece que era sospechoso de haber matado a una mujer, y entonces el juicio capturó las noticias de Estados Unidos durante mucho tiempo. Y bueno, los computadores en esos momentos empezaron a cambiar los patrones aleatorios. Lo mismo también encontraron cuando se produjo
la muerte de Juan Pablo II, que mucha gente en el planeta estuvo alineada con una mirada, con ver algo. Entonces, ahí fue como la primera vez que pude entender que algo colectivo de todos nosotros pasaba cuando nos alineábamos. El otro elemento que conduce hacia acá es una experiencia que tuve hace 25 años en Chiloé. La primera noche que llegué a Chiloé, tuve una visión como creo que nunca había tenido, una visión como una película continua, ¿no? Y vi la desaparición de una civilización entera, la desaparición de la Lemuria. Y eso fue muy impresionante porque vi que yo estaba ahí y que yo no había aportado nada, que yo no había colaborado con nada. Y eso me impactó de una manera que al retorno me movilizó a intentar. Yo había dejado la ingeniería, ya estaba de psicólogo y empecé a proponer trabajar con alguna gente gratis que no tuviera recursos, hacer grupos en el propósito de la conciencia. Y ahí comenzó un cambio muy, muy importante. Y, y se fue direccionando hacia el trabajo con grupos, hacia mi propio viaje, ¿no? Eh, pero lo significativo en términos de remover el lugar donde yo me sentía y pensaba quién era, fue la pandemia, ¿no? Ahí, como muchos de nosotros, se me demolieron tantas cosas, se me demolieron eh, la imagen de mí mismo, se me demolió el propósito, se me demolió lo que me sostenía. Entonces, fue entrar en un espacio eh, yo diría como abrir espacio para algo diferente, ¿no? Es como cuando en el campo la tierra se tiene que arar se tiene que romper para que algo pueda ser sembrado. Parece que yo era tan duro, ¿no? Que algo muy fuerte me tuvo que pasar, ¿no? Y entonces la pandemia en esa época fue un tiempo de demolición tan importante que al final de cuentas, sentí que ya no me importaba nada, ¿no? No me importaba ni mi imagen, ni lo que representaba, ni lo que había construido, y fue como entrar en un vacío muy, muy demoledor. Yo creo que sin ese espacio no sería hoy día capaz de contar todo esto, de abrirme a mostrar lo que he recorrido sin cuidar nada, porque siempre he estado en un lugar de una dimensión terapéutica, pero pudoroso con todas las experiencias personales que he tenido a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces, es como que algo cuidaba, algo sostenía, y ahora cuando todo se cayó es como que pudiera ir sin sostener nada, ¿no? Eh, y el otro elemento significativo, ¿no? Fue en el verano. Volví a Chiloé después de 25 años y, y a la hora del atardecer tuvimos una experiencia increíble de ver una nave nodriza de kilómetros de largo, deslizándose en el atardecer. Yo con la boca, la quejada desencajada, nunca había visto algo así. Y lo sentí como un regalo, un, algo como un regalo lo sentí en ese momento. Hasta que al día siguiente voy al aeropuerto para devolverme y me entero que había partido la guerra. Y entonces sentí que estábamos en el borde de algo tremendo, como lo que había pasado en esa época en Lemuria.
yo sentí, en realidad, yo entré en una desesperanza profunda. ¿Eh? Me recuerdo que llegando, iba en el auto y veo a un hombre joven que iba caminando con su guagüita en brazo, aquí no tenía un pañal. Era una imagen de una belleza, de una inocencia, de una preciosidad. Y yo decía en mi corazón, Dios mío, ¿cómo se va a perder todo? ¿Eh? Hay tanta belleza también, ¿no? Pero estaba en un lugar todo este año, con una sensación como de desesperanza. Hasta que, caminando un poco durante el año, llegó el 11 de noviembre y José Luis me invitó a un programa que hicieron en Pulso sobre la gratitud, ¿no? Y que a cada uno hablábamos 5 minutos ahí, ¿no? Y no, yo sin saber por qué me puse a agradecer eh, a algo que había sucedido en el año 87, que es la convergencia armónica. Es la primera vez que en el planeta se hizo una meditación a nivel mundial. Y sentí que todos éramos un poquito herederos de esos loquitos, ¿no? Esos loquitos que con el coraje que hayan tenido y deben haber pasado por cosas tan perturbadoras para decidirse, lo hicieron, ¿no? Y entonces partí hablando de eso sin saber por qué hablaba y no tenía idea de que iba a enloquecer un par de horas más tarde, ¿no? Eh, y entonces pasó que después de eso me fui a hacer un masaje terapéutico. Me estaba haciendo el masaje cuando de pronto tengo una imagen de la Tierra, el planeta, y había una franja dorada de norte a sur. Y era como si el dorado, uno pudiera entrar en el dorado y tuviera diferentes eh, profundidades, como si tuviera inscrito códigos en ese dorado. Y de pronto me daba cuenta que decía, todos somos uno. ¿Eh? Entonces, bueno, por supuesto que cuando uno le pasan esas cosas, uno dice, es mi imaginación, son mis mundos, son mis cosas, ¿no? Porque lo sentí como que era una invitación nuevamente a una meditación planetaria. Eh, pero por supuesto que cuesta creerse una cosa así, digamos, ¿no? Yo por lo menos soy bastante escéptico de mis imágenes hasta que entran en una sincronía mayor, ¿no? Y entonces continuó esto, incluso pensé, todos somos uno porque Rodolfo me ha invitado al programa, porque nos hemos hecho amigos, pero lo veía inscrito. Y entonces, y después continuó el masaje. Y de repente veo como los relojes despertadores antiguos, ¿no? Que tenían números digitales, y veo 01, 12, 23. Y 01 como si fuera la manera, la usanza norteamericana que ponen el mes antes, ¿no? Y entonces también lo sentí como una imaginería mía hasta que lo que me sorprendió es que reconocí en 01, 12, 23 una serie Fibonacci, ¿no? Que es una función representacionalmente matemática, pero es una geometría de materialización de realidad, ¿eh? Que la naturaleza se inscribe y se precipita, y está muy ligado a, a la dimensión áurea, que tiene que ver con la estética, la belleza, etcétera, etcétera. Eso me sorprendió porque digo, mi imaginería me podría dar a lo mejor para algo, pero no para construir una serie Fibonacci. Pero entonces, lleno de inquietud, llegué y le mandé un mensaje
a José Luis, te mandé un mensaje a ti, y ninguno me pescaba, todos estaban en otra cosa, ¿no? Y entonces le mandé también a una amiga que es una muy conocida canalizadora, ¿no? Y ella me pescó luego, ¿no? Y entonces le conté algo y me dice, pero claro, me dice, imagínate lo que todos los que se sienten convocados a hacer algo, el sentimiento de perturbación y locura que deben sentir. Imagínate, me decía, como lo que debe haber sentido Moisés cuando subió al monte y vio una zarza ardiendo. Debe haber creído que estaba loco, me decía, ¿no? ¿No? Y entonces me dice, yo no sé cuando hay algo que siento, pero no, todavía no sé, prefiero hacer que no sé, ¿no? Y me dice, solo sé que mis guías me han dicho que todo va a empezar como una serie Fibonacci. Y yo no le había dicho nada de eso, ¿no? Y ahí puse el ojo como de huevo frito, quedé impresionado. Y al rato me llama José Luis y le cuento, y José Luis dice, vamos, de todas maneras, vamos, con la alegría que tiene José Luis y el ímpetu, ¿no? Y después me llamas tú al ratito, Rodolfo, ¿ah? Y me dice, mira, no sé qué me vas a contar, pero me están diciendo, vamos, vamos, vamos. ¿Ah? Y ahí nos sumamos, pues, ahí partimos, ¿eh? Y ahí quedó el impulso de, de ir a hacer algo que no sabíamos que íbamos a hacer. Y entonces estaba como con una efervescencia yo todavía, y recuerdo que fuimos a comer con una amiga, ¿no? Y yo necesitaba hablar de esto. Y entonces estuvimos hablando de eso, incluso nos tomamos vino, eh, y porque con absoluta normalidad digo esto, ¿no? Y como a las 4 de la mañana despierto, y despierto de trayendo una información de un lugar como es muy raro, porque eran 3 experiencias que yo había tenido en mi vida que nunca había entendido nada en esas 3 experiencias. Eran como esas cosas que a uno le quedan en el tintero como un misterio, no sé, algún día, 3 vidas más voy a entender de qué se trata, ¿no? Eh, pero era que eran una sola, venían juntas, venían entrelazadas, venían como si en otro lugar fueran una sola información, pero se me desplegaban aquí en el entendimiento como 3. Y entonces, esas 3 informaciones eran 3 experiencias, como digo, que había tenido que no había entendido nada, y que una era justamente eh, en los retiros que yo hacía de mi formación, eh, al final de la formación, hacíamos un retiro y terminábamos en un temazcal, ¿no? Que es una ruca a la usanza nativa americana. Y entonces salimos del temazcal, y cuando salimos del temazcal fue una cosa impresionante, estaba todo despejado el cielo, y arriba de nosotros en el cenit había un arco de norte a sur, después me di cuenta que era de norte a sur, y que era un arco luminoso, pero es como si fuera una regla, o sea, sin ninguna irregularidad, y no era una línea, era una banda. Y entonces estábamos con la boca abierta mirando esto, no entendíamos qué era, solo sabíamos que era algo de la tierra, era como de un orden mayor que uno no es capaz de entender. Y entonces había una tina de estas de agua caliente grande en este lugar, y como estábamos como 15 que nos fuimos a bañar ahí, estuvimos un par de horas, y fue impresionante porque lo que estaba en el cenit se deslizó hasta el horizonte en 2, 3 horas, es como que bajó, y en realidad lo que era que la Tierra giraba. Y entonces, cuando desperté como a las 4 de la mañana, entendí que eso era la franja horaria.
la franja horaria de la invitación a la meditación que se había visto durante la tarde. La segunda información era otra experiencia que tampoco nunca había entendido nada, y que era que estaba en el cajón del Maipo una vez solo, cerca del atardecer, y miraba la naturaleza hasta las montañas. Y de pronto, en los ojos tuve, así como si hubiera quedado ciego un momento, pero no ciego, sino que veía puntitos blanco y negro. Era como cuando cuando se acababan los canales de televisión y venían los puntitos blanco y negro. Y entonces yo me refregué los ojos para intentar sacarme esto que no entendía qué era. Y de pronto veo una banda de esos puntitos blanco y negro como a 100 metros. Habrá sido un segundo, y al otro segundo la veo como a 1 kilómetro. Y al segundo siguiente la veo en la cima de las montañas. Eso fue para mí un misterio que yo dije, no entendí nada, no entendí nada. ¿Eh? Pero cuando desperté a las 4 de la mañana, entendí que era la misma cosa, que algo me tocaba para que se expandiera. No es algo que venga de mí, sino que algo que me tocaba y de ahí se expandía. Y la tercera experiencia, esa fue hace como 30 años, por eso digo, todo es como un libreto hilado. Y entonces, esa otra experiencia era en el Elqui. También estaba en una meditación y veo un mundo dorado, un mundo en que la luz es dorada, todo es dorado. Y veo, era como un establo, incluso tenía como unas tablas rotas y entraba una luz de un dorado más intenso, que es como cuando la luz pasa a través del polvillo que está flotando, ¿no? Era una sensación así. Y entonces veo que había un semicírculo de mujeres, y ese semicírculo eh, eran mujeres que tenían todas el pelo tomado con unos pañuelos, como la usanza antigua. Y entonces estaban todas haciendo una media luna alrededor de algo, y quise saber qué era lo que estaban mirando. Y me encontré encima, y era que estaba dentro de ese mundo dorado, era como si fuera una cuna, una cosa así, porque había una masa así de esa misma energía de los puntitos blanco y negro. Es como una energía efervescente. Yo en esa época, sin entender mucho, pensé, voy a tener un hijo que viene de ese mundo, las interpretaciones que uno hace, y nada que ver. Pues, ¿ah? Y entonces, y cuando desperté a las 4 de la mañana, supe, por lo menos así lo interpreté yo, así lo veía, que es una energía de algo que estaba siendo preparado hace mucho tiempo en un lugar de un mundo dorado, ¿eh? Y que tiene un propósito tiene un sentido que es más allá de cualquiera de nosotros, que es un sentido colectivo. Y entonces estaba tan movido, había estado hablando con mi amiga hacía poco rato cuando salimos a comer. Y entonces hice una grabación por miedo a olvidarme de que fuera un sueño, y se me olvidara si me quedaba dormido de nuevo. Y la grabé en el celular, y tuve el impulso de mandársela a mi amiga porque habíamos estado hablando de esto recién. Nunca había hecho una cosa así, de mandar a esas horas, ¿no? Algo así. Y después ella me cuenta al día siguiente que cuando vio la luz del celular encenderse, y lo vio porque estaba despierta y estaba llorando conmovida, porque había despertado justo también
Están apareciendo imágenes aquí. Y lo voy a sacar. Entonces, entonces estaba llorando conmovida, me dice, porque tuvo una experiencia en ese momento, justo cuando llamé, venía saliendo de eso, la sincronía en los momentos. Por eso lo estoy contando, porque es algo que tiene que ver con la construcción de sentido, ¿no? Y resultó que ella estaba en un sueño y entraba en una habitación o salía de una habitación y escuchaba un murmullo y se devolvía para tratar de entender de dónde venía el murmullo. Y 2 veces no encontró y la tercera volvió a escuchar y entró y se encuentra con que había una virgen de madera tatuada, o sea, esculpida de madera, y que la voz salía de ese lugar. Y ella me cuenta que cayó de rodillas, eh, se, se acostó en el suelo a llorar emocionada. Y entonces la sincronía con lo que yo venía fue impresionante, por eso lo estoy contando, porque tiene un sentido colectivo, porque no es personal, es como colectivo que se entrelaza. Y después me volví a dormir y como a las 7 de la mañana volví a despertar con tres, o sea, una información que nuevamente era una sola, pero que se abría en tres. Es tan difícil de explicar esto, ¿no? Porque a veces cuesta encontrar palabras, ¿no? Es como si hubiera algo que en este plano se divide, pero en otro lugar es uno. ¿Ah? Eh, y entonces, la nueva información que venía, ¿no? Era que eh, lo de el 12 de enero del 23 es la primera ola y de que iban a haber otras olas en una serie Fibonacci. ¿Ah? Y lo segundo es, yo había pensado cuando me hice el masaje y vi o sea, vi el día, dije, ¿y qué hora será? Será las 12, y por cosas más racionales, ¿no? Pero en ese momento, al despertar, venía la información que era la hora sin sombra. ¿Ah? A mí nunca se me hubiera ocurrido, ¿ah? Poder hacer una metáfora tan bella, ¿no? Tan bella que no es solamente un momento en que el sol está arriba y no hay sombra, sino que es un momento de nuestro ser sin sombra, ¿no? Entonces me pareció tan extraordinario. Y la tercera, ¿no? Información era las palabras del Maestro Jesús, cuando dice, cuando dos o más se juntan en mi nombre, ahí estaré. Y sentí que era esa belleza crística, ¿eh? Que es la que nos convoca, que nos llama, que es lo que se produce cuando todos nos reunimos, ¿no? Y entonces ya ahí quedé absolutamente abducido con esto, ¿no? Y de ahí se comenzó a construir esta fraternidad con Rodolfo, con José Luis, que hemos venido trabajando para convocar a este propósito, para que se vuelva un propósito planetario, que se expanda con la responsabilidad de cada uno, que no sea nadie que tenga que liderar, ni mandar, ni representar, sino que es el colectivo el que se construye cuando cada uno encuentra y toma su propio lugar, ¿no? Entonces, eso ya, bueno, hasta aquí. ¿Eh? Te doy el pase, José Luis. Ay. Este es más loquito que yo, así que prepárense. Ah, gracias por tus palabras, Alfredo. Gracias por tus palabras también, Rodolfo. Por la casa, por el espacio, por la convocatoria. Yo también tengo historias locas que contarles. No son tan locas, porque muchos de aquí ya conocen lo que ha significado Pulso como movimiento colectivo.
Y quiero contarles una parte de mi propia historia porque, como bien dice Alfredo, esto es como una película, como un guión. Y todos somos personajes participantes, protagonistas de esta, la mejor película de todas, la mejor de las series. Yo me dediqué por casi 20 años justamente a hacer películas, a hacer series. Hice muchas, un montón. Muchas, yo creo que ustedes las vieron. Y el año 2018 yo ya llevaba una búsqueda interna bien personal. Era algo que yo no habría con muchas personas. Y el 2018, en un retiro en la cordillera de los Andes, en enero, debe haber sido como el 12 de enero más o menos, eh, llegó No una te puedo creer. información. 12 de enero. Sí. Mm. Wow. Y en este retiro eh, ocurre un proceso al final de esta semana, duró una semana entera, y yo en ese momento me dedicaba 100% a hacer películas, a hacer series. Estaba de hecho contratado por un canal de televisión. Y en ese momento termina el retiro, todas las personas se van y me quedé solo en el hotel, en plena cordillera de los Andes, en Mendoza. Y aparece una información, fue una de las cosas más tremendas que me ha ocurrido en la vida. Y aparece una información que la que recuerdo justamente es que el movimiento planetario, el gran cambio planetario, empezaba a finales del 2019 en Chile, con una temática que tenía que ver con el transporte público, y el 2020 empezaba en el planeta y no paraba más. Varios de ustedes, los que le conocen Pulse, han escuchado esta historia un par de veces. Yo quedé muy movido con esa información y vuelvo a Chile. Bueno, pasaron un montón de cosas más ahí, algunas me acuerdo, otras no. Y llego a Chile y llamo a unos amigos muy cercanos, también activadores de conciencia, facilitadores del cambio, que han estado en Pulso, y les cuento, oye, me pasó esto. Me pasó esto y tengo que compartirlo. Lo escucharon abiertamente. Y en esta información que apareció, una de las cosas que, aparte que se venía un tremendo movimiento, había una solicitud de hacer un espacio que se llamara Pulso 1111. Y venía hasta con logo, venía con imagen, con logo, con nombre, un espacio donde se pudiera hablar abiertamente de quiénes somos, lo que estamos haciendo, y un espacio donde se pudiera generar algo llamado coherencia cardíaca, un espacio donde todos nos pudiéramos conectar al mismo tiempo. Que justamente en el espacio donde estamos con nosotros mismos, se escucha el corazón. Cada vez que hacemos un proceso de meditación, cada vez que estamos conectados en un proceso íntimo, se escucha el corazón. Cuando le comento esto a mis amigos, se quedan en silencio. Me dice, ya vamos, ocurra lo que ocurra, estamos ahí. Pero mi parte humana empezó a creer que estaba loca. Y mi parte humana, que estaba tremendamente instalado en el sistema, estamos hablando de enero del 2018, fue como, no, obvio que esto fue una bola. ¿Cómo que va a cambiar el planeta? ¿Qué tiene que ver esto? No, 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 no. Y me empezó a olvidar. Y la vorágine del día a día me empezó a comer. Pasó el 2018. Mis amigos de repente me preguntaban, oye, ¿y qué pasa con esto? ¿Qué vamos a hacer? Con lo del pulso, no sé qué. Y yo empecé a hacer el loco. Porque estaba tremendamente ocupado haciendo todas estas cosas que les contaba. Hasta que llegó el 2019, el 18 de octubre. Y llegó un periodista al canal donde estábamos trabajando y dice, quemaron el metro.
Y bastó que apareciera la palabra, esa frase, quemaron el metro, y empieza a bajar la información. Y de ahí me empecé a tomar esto en serio, porque esto empezó a ocurrir. Hay muchos de ustedes que ya han escuchado esta historia. Estas historias se las cuento a las personas que no la han escuchado porque no es algo que tenga que ver conmigo solamente, tiene que ver con todos. Esta es una historia que es colectiva. Y este llamado que está reconociendo primero mi amigo Alfredo es algo que todos hemos sentido. Todos los que estamos aquí, todos los que están viendo esto y los que lo van a ver después, saben internamente que desde que son pequeños vinieron a algo tremendamente importante. Lo sabemos todos. Todos nosotros tenemos grabado en nuestro corazoncito que vinimos a cambiar el mundo, a colaborar con algo, ¿ya?, mayor, y no tenemos idea de qué es lo que es. Y eso ha ocurrido en cada generación que viene a este planeta, en todos. Por eso ocurre la revelación de los adolescentes con los más adultos, porque todos tienen el ímpetu de querer cambiar el mundo. Lo curioso es que es una reflexión muy personal. Si nosotros lo observamos, siempre se ha querido hacer desde la fuerza, desde el para afuera, el convencer al otro, mover al otro, pero parece que la revolución es interna. Parece que la fuerza del colectivo tiene que ver con el compromiso individual. Parece que es mucho más simple. La palabra acordar, recordar, coherencia, todas tienen alusión al corazón. Todas tienen alusión a volver al centro, al núcleo. Y este llamado tiene que ver con volver a nuestro propio centro, pero de manera colectiva, de manera mayor. No tenemos idea de lo que pase. Y qué bueno. No tenemos idea de qué va a ocurrir. Y qué bueno que no sabemos. Pero es la forma más bonita, más hermosa de que nos aprendamos a poner de acuerdo, primero con nosotros. Y lo especial de esto es que lo vamos a hacer al mismo tiempo. Vamos a usar una ley de este plano, de esta tercera dimensión que es el tiempo. Cuando elegimos sincronizarnos, ¿ya?, aparece el orden, pero un orden más grande, un orden mayor. La coherencia invita justamente a un orden mucho mayor que la individualidad, es que cada uno de nosotros pueda aportar o querer arrancarse con los tarros de lo que sea. Es una revolución que es silenciosa. Y ya suena tremendamente movilizar como una revolución. Bueno, es interna, es personal, pero es tremendamente colectiva. Porque la fuerza de la unión la hacen cada pedacito de cada uno de nosotros. Yo solo les cuento mi historia porque a mí me cambió la vida entera escuchar eso, desde lo invisible. Hoy día contaba justamente en un curso la fuerza de escuchar un sueño, porque cambia vidas. Hoy día escuchamos tremendamente lo que Alfredo nos cuenta en un gesto tremendamente honesto de abrir algo que es tremendamente vulnerable, que es la experiencia personal. Porque es algo que la lógica ni la cordura externa nos puede quitar. Ni nadie nos puede negar lo que vivimos. Y nadie nos puede negar aquello que nos mueve el alma. Y si estamos hoy día aquí reunidos a esta hora, en este espacio que justamente abrió Rodolfo, que tiene que ver justamente con lo que convoca algo que es suena tremendamente hermoso, poderoso, pero que solamente en la participación se hace carne. En la participación podemos reconocer que todos somos uno. Yo solo quiero dar las gracias por esto, porque estoy con el corazón a mil y con los pelos así de punta.
Porque sé que esto es real, es en serio, y somos todos nosotros los que somos llamados a hacer esto, todos, cada pedacito. Así que solo eso, solo dar las gracias nomás. Alfredo, a Rodolfo y a cada una y a cada uno de los participantes. Sé que muchos de ustedes, por lo menos los que yo conozco de Pulso, empezaron a sentir esto también. Y entre ustedes empezaron a reunirse y a movilizar un montón de cosas. Y pueden dar fe de aquello. Y solo dar las gracias. Eso. Buenísimo. Yo no voy a contar ninguna historia porque no estoy tan loco como ustedes dos. No, agradezco la honestidad, la sinceridad y me nace hablarte a ti, a tu persona que estás aquí hoy, esta noche, con prescindencia de tu trabajo, de tu nombre, de tu sexo, de tu rostro, de tu físico. Me gustaría que hiciéramos un compromiso, todos y todas. Un compromiso primero con nosotros mismos. Veo esto como una oportunidad de hacer un cambio real, de marcar un hito, cuya importancia no es el hito en sí, es el compromiso que tú adoptes con realmente ser alguien distinto, con dejar atrás todo lo que te limita, todo lo que impide que te conectes con ese ser divino que hay en ti, que es trascendente y que no responde a ninguno de los parámetros conforme a los cuales funcionamos en la vida cotidiana. Que realmente te empoderes, te hagas cargo de tu vida, de lo que estás creando, y que veas esto como una oportunidad de ser tu propio maestro, tu propia maestra, pero en serio, de salir de tu área de confort, de moverte por ti y generar un efecto como consecuencia de ese movimiento en el colectivo. Que nadie pueda arrebatarte la titularidad de decir, me expandí, tomé conciencia, desperté y este resultado me pertenece como le pertenece a todos aquellos quienes tuvieron el coraje para tomarse la vida en serio. No hago juicios de valor, cada uno está recorriendo su propio camino, pero tengo, y siempre lo he dicho, la sensación de que espacios como este, que existen muchos, han abierto la posibilidad de un camino individual profundo, genuino, pero colectivo, en donde unos nos acompañamos con otros, en donde uno entiende que los otros están recorriendo su propio trayecto con todos los miedos, las confusiones, la alegría, el amor y también las desesperanzas que se dan de manera continua, de forma confusa y muchas veces simultáneamente en la vida humana. Siento que esta es una oportunidad para todos nosotros de realmente llegar a una fecha que, como decía José Luis, es un parámetro humano, en donde tenemos un plazo, pero nos pone un norte, de llegar realmente en la mayor expansión que podamos lograr, pero con un trabajo disciplinado, profundo, con cada uno de nosotros. Y en esto la invitación es a que tú, por ti mismo, para ti y contigo, decidas hacer todos aquellos cambios que son necesarios para manifestarte en todo tu potencial. Y si todos hacemos el mismo compromiso y vamos hacia ese mismo objetivo, el efecto que puede generar esto en la Tierra es algo sin precedentes. Y al menos yo, como no me cabe duda, Alfredo, José Luis, y me atrevo a decir que cada uno de quienes están aquí,
quiero ser parte de eso y quiero decir, el 12 de enero estoy aquí en mi mejor versión, con sudor y lágrimas, pero ha valido la pena. Esa es la invitación, depende de cada uno. Ayúdennos, vamos a estar transmitiendo información de manera progresiva. La contribución de cada uno en términos de ideas de cómo mejorar el trayecto, bienvenido sea. Una vez más, esto no pertenece a nadie, es un trabajo colectivo, la invitación está abierta y hecho está. No sé si quieren agregar algo más, si no, nos despedimos en un abrazo fraterno, juntos, en esta aventura que estoy realmente feliz de estarla viviendo con todos quienes se vayan incorporando. A mí me gustaría decir una cosita, un llamado a lo concreto, ¿no? En que todos los que se sientan convocados tomen esta bandera como propia porque es la bandera de todos, ¿no? Es el cuerpo colectivo el que estamos convocados a traer. Ahora, se pueden hacer cosas muy concretas, ¿no? Tenemos una página web, ¿eh? Que se llama olademeditacionplanetaria.com. olademeditacionplanetaria.com. Si entran a esa página web, van a poder abajo linkear y suscribirse al YouTube que tenemos, porque el día 12 de enero a las 12 nos vamos a conectar a través del YouTube como un puente que nos aúne. ¿Ah? Y ese mismo YouTube lo van a ir tomando en los diferentes lugares, moviéndose como con esta ola. Entonces, los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube, ¿ah? Y vamos a enviar información por Instagram también, pero tenemos que, necesitamos, como recién estamos operacionalizando esto, no aparecemos ni siquiera en los llamados ni en ningún lugar. Entonces necesitamos hacer cosas concretas para que empecemos a aparecer. Y eso, por ejemplo, es que cada uno de ustedes participe suscribiéndose e invitando a otro, tomándola como la propia bandera y el propio llamado. Así que muchas gracias. Sí, yo sumándome a las palabras, compartan, difundan, inviten a otros. Si esto les resuena a ustedes, ténganlo por seguro que le va a resonar a otro ser también. La masa crítica la hacemos entre todos. Y si les resonó esto, compártanlo. Si algo dentro de ustedes encuentran sentido a esto, hagámoslo juntos, involucrémonos, invitemos a otros, a otras, y veamos qué sucede en esta ruta, veamos qué pasa en este movimiento colectivo, y sobre todo el compromiso es sostenerlo, sostener ese pulso, sostener ese ritmo. Esta es la primera ola de activación, esta es la primera ola de meditación planetaria. Veamos qué pasa con este océano de almas, reconociendo que somos parte, con cada una de estas gotitas que somos el océano también. Solo eso, y gracias. Excelente. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el curso de este trayecto. Un abrazo. Gracias a todos. Buenas noches, muchas gracias. Chao, Rodolfo. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Gustavo. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Chao, buenas noches. Buenas noches. Trinidad hoy día en la noche. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, comunidad. Gracias, Rodolfo, José Luis Buenas noches. y Alfredo. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Chao, muchas gracias. Gracias, Buenas noches. Chao, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Luis, Rodolfo, Buenas noches. muchísimas gracias. Buenas noches.
Muy agradecido, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Rodolfo. Gracias, Alfredo y José Luis. Buenas noches. Muchas gracias a ti. Queridos, nos vemos. Queridas. Primer impulso dado. Un abrazo.